Muy buenos días, Dios les bendiga. Voy a quitarme esto, espero que no me saquen de la iglesia. Cierta mujer fue a ver a un fotógrafo. Ella tardó mucho tiempo en maquillarse, en arreglarse, y le dijo al fotógrafo: quiero que me hagas muchas sesiones. Y el fotógrafo, admirado, le dijo: ¿y por qué trae tantos vestidos? Porque cuando vengan mis hijos, yo quiero que con este vestido me recuerden toda su vida. Y este otro vestido es cuando conocí a mi esposo. Ok, le voy a hacer las sesiones que usted quiera. El fotógrafo muy amablemente, pacientemente esperó a que ella se pusiera sus vestidos. Algunos sí les quedaba, pero el que cuando llegó a la sesión para poder poner ese retrato con ese vestido, cuando conoció a su amado esposo, ya no le quedaba a como aquella época. Y ella dijo: no sé qué es lo que va a hacer usted, pero yo quiero que me retrate con este vestido. El fotógrafo lo hizo e hizo todas las sesiones. Las sesiones de fotos, cuando la vio el fotógrafo, dijo: están excelentes para mí, pero si yo se las presento a la señora, se va a enojar conmigo. Tengo que retocar estos retratos. Y efectivamente, cuando regresó aquella mujer para poder conocer los retratos, quedó sorprendida y dijo: amigo fotógrafo, ha hecho usted un gran trabajo. En primer lugar, esta mujer se engañó a sí misma. En segundo lugar, se dejó engañar por el fotógrafo. Y déjame decirte que así son los hombres en el retrato espiritual y moral. Les complace y le place la adulación, las lisonjas, lo que el pecado ofrece. Y es por eso que la palabra de nuestro Dios nos dice que nosotros estamos destituidos de la gracia y de la gloria de nuestro Dios. Y es por eso que Pablo en esta mañana nos invita a que nosotros volvamos y regresemos al primer amor, al único amor que va a cambiar no solamente nuestras vidas, sino todo nuestro corazón y nuestro ser. Voy a invitarte que cierres tus ojos ahí donde estás. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, glorificado y exaltado es tu nombre, oh Señor. Hoy nos permites estar en este lugar, Padre, donde se alaba y se exalta tu nombre. Oh Señor, te pedimos, Padre, que tu santo y divino Espíritu hable a nuestros corazones. Hable, Señor, hacia ese corazón, Padre, que muchas veces está dolorido, que muchas veces, Señor, está pasando por circunstancias difíciles de enfrentar, pero que el llamado eficaz de tu santo y divino Espíritu obre en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios ahí donde acabamos de leer hace rato, y quiero retomar el versículo 14 del capítulo 3 del libro de Colosenses, y dice: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Esta carta, un hombre que vivió en lo que es en lo más vil del pecado. Un hombre que muchas veces escribía cartas a iglesias para que éstas pudieran reflexionar y pensar en lo que estaban sucediendo, lo que estaba pasando en su vida espiritual. Y déjame decirte que estar en una cárcel es lo más incómodo para escribir, y sobre todo cartas y animar a los que están allá afuera. Debiera de ser al revés. Pero esta palabra, esta porción de la palabra, se dice que fue escrita aproximadamente en el año 62 después de Cristo. Y trata tres temas muy importantes esta carta. Pero la que hoy queremos resaltar es cuando él hace la exhortación moral y espiritual a la iglesia, al pueblo de Dios.
La temática de esta epístola se centra por completo en Jesús, que Jesús es Cristo, es Dios, es la cabeza de Dios. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Y no hay nadie más quien podamos nosotros encontrar la verdadera libertad, la verdadera tranquilidad, que solamente en Jesucristo. Pero hace un énfasis en el versículo número 14 y dice la palabra del Señor: y sobre todas estas cosas. Pero ¿cuáles cosas? ¿Cuáles cosas que estaban sucediendo en aquella época? Bueno, déjame decirte que las iglesias de esa época estaban mezclando las filosofías del mundo, las querían mezclar con el cristianismo, con ideas neoplatónicas, judaicas, hebreas, babilónicas, egipcias, y querían traer del mundo a la iglesia, al pueblo, unirla con lo que es las sagradas escrituras, y no se puede hacer eso. Pablo escribe en el versículo número 8 que aún estando en el pueblo, aún estando en la iglesia, dice la palabra del Señor que ellos sentían ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. Y nos habla ahí también del viejo hombre. Es por eso que, como esta mujer de la anécdota, muchas veces queremos vestirnos de diferentes maneras. Alguien me decía por ahí, estábamos en una reunión y decía: si yo actúo como yo actúo allá en la política afuera, aquí no me conocerían, no me verían el polvo. Qué triste es, querido amigo, querido hermano, querer vivir una vida agradable a Dios, sí, estando en el pueblo de Dios, pero allá afuera reflejo algo distinto. Y es por eso que en esta mañana yo le he puesto a esta porción de la palabra del Señor un vestido para toda ocasión. Ese vestido es aquel que nos va a distinguir en todos lados, y en cualquier momento y en cualquier circunstancia podremos lucir este vestido que solamente Jesucristo nos da a través de la salvación. Hoy tristemente vemos que no solamente allá en el mundo, sino también en la iglesia en pleno siglo XXI, muchas filosofías, creencias que se están difundiendo en el mundo están siendo infiltradas en nuestras iglesias. Hoy, un movimiento tan fuerte que ha tomado mucho auge a nivel mundial, el movimiento feminista, y vemos que surgió esto a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Movimientos como lo acabamos de escuchar hace rato, que se le infunde a la mujer que no necesita de un hombre, que no necesita de ese ser para poder salir adelante, y ahora le llaman que son mujeres que empoderadas, mujeres que todo lo pueden, mujeres que pueden salir adelante por sí solas. Esto no es el plan, el fundamento de Dios en la palabra de nuestro Dios. Y es por eso que la palabra de Dios nos invita a que tenemos que regresar ¿a dónde? A los principios, a los fundamentos que Dios marcó en su palabra. Dice en Génesis 2, versículo 22: y de la costilla que Jehová Dios tomó, hizo. Ahí hay una palabra hebrea que significa construir. Hizo una mujer y la trajo al hombre. Surgen estos movimientos feministas porque el hombre ya no ve a la mujer como ayuda idónea. Y es por eso que ahora el hombre y la mujer se ven como enemigos. Déjame decirte que Dios nos tomó ¿de dónde? Al hombre lo tomó del lodo, del barro.
Y es por eso que muchas veces los hombres somos toscos, somos insensibles, somos duros. Pero dice la palabra de Dios que ¿de dónde tomó a la mujer? De la costilla. Y bueno, no sé si hay algún doctor o doctora aquí, yo no soy doctor, pero en medio de los huesos se origina lo que es la sangre. Y es ahí donde se toma el ADN para identificar a las personas. La mujer fue tomada de un hueso, efectivamente. Y Dios nos dice en su palabra que tenemos que tratar a la mujer como ¿qué? Como vaso frágil. Eso es regresar a los principios. Eso es regresar a los fundamentos. La mujer es el complemento del hombre. Todos tenían parejas, todos podían convivir, pero el hombre no lo tenía. Y Dios, hizo a la mujer como esa ayuda idónea, para que no esté detrás de un hombre, sino para que esté al lado de un hombre y puedan seguir y caminar hacia adelante. Pero todo este fundamento desde el principio se ha perdido, se ha distorsionado. Ahora estamos viviendo situaciones difíciles de enfrentar desde el núcleo familiar. Y Satanás lo que quiere destruir es el núcleo familiar. Es que quiere tomar y destruir los fundamentos bíblicos. Pero la palabra de nuestro Dios nos invita a que nosotros regresemos y busquemos el camino y el temor de nuestro Dios. Es por eso que el apóstol Pablo nos habla en el segundo punto y dice: y sobre todas estas cosas, estas situaciones que estamos viviendo, que estamos enfrentando en este mundo, dice la palabra del Señor, vestíos de amor. Pero ¿cuál amor? ¿En dónde puedo yo encontrar ese amor? ¿De qué vestido me está hablando el apóstol Pablo cuando dice vestíos de amor? Hay en muchos que se les ha olvidado que ese vestido fue pagado con precio de sangre. Es un vestido que ni todo el oro y la plata de este mundo podrá comprarlo. Pero hoy en día ese vestido es rechazado. Hoy en día ese vestido de amor nadie lo quiere tomar. Sí se lo quiere poner como en una ocasión y después quitarlo. Se nos olvida de que aquel que lo tenía todo, aquel que lo poseía todo en el cielo, que no carecía de absolutamente nada, fue dejado, despojado para venir a cumplir una gran misión en este mundo. Y efectivamente, hace ya más de 2000 años, este gran hombre vino a morir por ti y por mí, con el propósito de libertarnos, con el propósito de vestirnos de su gracia, de su amor y de su misericordia. Y se nos olvida que cuando estuvo clavado allá en la cruz, una de sus palabras que dijo: Dios mío, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es increíble lo que el Señor Jesús estaba pasando allá en la cruz del Calvario, sufriendo, agonizando. Y como Él lo dijo, que iba a ser un trago amargo que iba a padecer allá en la cruz del Calvario. Es tremendo cuando alguien sufre el abandono del padre, cuando alguien sufre el abandono de la madre. Me ha tocado ver a muchos hijos pequeños que la madre lo ha abandonado y se ha ido con otro hombre, o que el padre ha abandonado a su familia y se ha ido con otra mujer. Es triste sentir el abandono del padre, pero era necesario que también Jesús tenía que pasar este abandono por su Padre Todopoderoso. ¿Y sabes por qué tuvo que pasar este momento?
cuando Él dijo: ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento Él estaba cargando todo el peso de nuestro pecado, de nuestra maldad, que nosotros no íbamos a poder saldar en este mundo, y solamente Cristo fue el único que pudo saldar la cuenta que debíamos tú y yo. Ese es el vestido de amor. Ese es el vestido de amor más grande que Dios te puede ofrecer el día de hoy. Alguien me dijo una ocasión: predicador, si usted me dice cuál es y me enseña cuál es el máximo amor que Dios me da o nos da en esta tierra, yo voy a creer en Jesús. Y le dije: Dios ya no tiene que mostrar ningún otro máximo amor, porque ya lo hizo. Dio a su único hijo para que muriera por ti, por mí, por nuestros pecados. Y dice su palabra que yo soy el camino, dice Jesús, yo soy la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Nadie puede llegar hacia Dios a través de ¿quién? De Jesucristo. Ese es el vestido de amor. Ese es el vestido que Dios quiere que nosotros usemos. La muerte no tenía ningún contrincante en este mundo, pero se encontró con Jesús, que venció a la muerte con gran poder, y al tercer día, dice su palabra, se levantó y venció a la muerte. Y hoy Dios nos da la poderosa libertad de vivir en Cristo. Ese es el camino. Esa es la verdad. Hoy tristemente vemos a padres, vemos a mujeres exigiendo libertad, exigiendo justicia en donde no la hay. Y la libertad y la justicia llegó hace ya más de 2000 años a través de Jesucristo. Cuando tengo el tiempo, a veces pongo la televisión y me da tristeza ver padres llorando por la partida de su hija o de su hijo que fue asesinado, y buscan, se desvelan para que haya justicia. Pero a la luz de la palabra de Dios, los responsables somos los padres. Cuando Jesús habla de que vendrá por segunda vez, dice: si el padre supiera que el ladrón habría de venir, haría dos cosas: velaría y no dejaría minar su casa. Muchos padres hemos hecho a un lado esta enseñanza de Dios. Muchos padres hemos evitado la responsabilidad de velar por nuestra familia, de velar por nuestras esposas, por nuestros hijos. Y cuando Jesucristo venga por segunda vez, rendiremos cuentas como padres, como sacerdotes espirituales. Y un claro ejemplo: cuando Eva pecó, Adán lo que hizo es, quería justificarse, haciendo responsable a la ayuda idónea que Dios le dio. Dios no le pidió cuentas a Eva, le pidió cuentas a Adán. Lo mismo hará Dios con cada uno de nosotros. Nos pedirá cuenta. ¿Qué hiciste con tu familia, con tu esposa, con tu ayuda idónea? ¿La revestiste de la gracia de la palabra de nuestro Dios? La palabra del Señor no es antigua, no es moderna. Podrán cambiar las formas, pero la palabra del Señor seguirá estando vigente. Y muchos lo tienen por viejo. Ven a un Dios de la Biblia obsoleto, que ya no encaja con este mundo, y se han olvidado del vestido de amor que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Pero yo quiero llevarte ahora a ejemplos de mujeres
que fueron vestidas de la gracia de Cristo. Y encontramos allá en el libro de Esther a una mujer, dice la palabra del Señor, que era reina de Persia, esposa del rey Asuero, quien reinaba desde la India hasta Etiopía. Imagínense el poderío económico que tenía ese rey. Hizo un gran banquete, no de un día, de muchos días. Ellos no sabían cuánto petróleo tenían debajo de sus tierras. Imagínense si lo hubieran descubierto en esa época. Pero dice la palabra del Señor que este hombre daba a conocer su riqueza, su poderío, invitó a todos los colindantes reyes que estuvieran ahí. Y si alguien quería otro vino más, dice que no se le servía en la misma copa, sino en otra copa de oro. ¿Saben para qué? Para mostrar el poderío económico que él tenía. Y cuando ya pasaron los días, ya estaban ebrios, ya estaban totalmente perdidos en sus mentes. Dice la palabra del Señor que el rey Asuero le pidió a su esposa, la reina Basti, para que se presentara delante de todos ellos, ya borrachos, perdidos en el alcohol, para que les bailara, para que sus ojos vieran la belleza de su esposa. Y es que la palabra del Señor lo dice, que era una hermosa mujer. Pero la reina Basti dijo: no voy a ir. Y se le mandó a llamar 2 veces más, es decir, 3 veces. Y sus invitados quedaron sorprendidos al ver a su esposa que no estaba atendiendo al llamado de su esposo. Y se le dijo que si no se presentaba, iba a ser despojada de su reino, se le iba a quitar todos sus privilegios. Y ella dijo: no voy a ir. Por esta mujer que dijo no, Dios permitió que fuera depuesta de su reino, para que entonces reinara Esther. Se convirtió en reina y salvó al pueblo judío. Por esta mujer que dijo no. Hoy tristemente, si tú abres las plataformas de los medios de comunicación, tristemente vemos señoritas, niñas, mujeres que posan casi semidesnudas, dando a conocer su cuerpo. Eso es lujuria. Eso es lascivia, sensualidad de la carne. Y la sensualidad dice que es una cualidad que permite estimular la atracción o la reacción emocional hacia otras personas o hacia sí mismas. Y dice 1 de Juan 2, versículo 16: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, es decir, no proviene de Dios, sino proviene ¿de qué? Del mundo, dice su palabra. Al ver una película pornográfica o una revista indecente, la Biblia dice: abstente de los deseos de la carne. Eso es sensualidad de la carne, es una lucha, es una guerra entre el alma y la carne. Hoy Cristo quiere revestirnos de su gracia, de su amor, de su misericordia, para que cuando vengan las tentaciones, las situaciones difíciles que podamos enfrentar, el vestido que nos cubre, que es Jesucristo, nos ayudará a salir adelante. Pero también quiero llevarte a una mujer que nos narra en el libro de los Hechos,
capítulo 16, versículos 14 y 15. Vamos a buscarlo ahí en la palabra de nuestro Dios. Hechos 16, 14 y 15. Dice la palabra del Señor: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Una mujer que fue vestida de la gracia de Dios. Esta mujer, la palabra de nuestro Dios no menciona en ninguna parte de la Biblia que los apóstoles estuvieron en la tierra de Tiatira, de donde era Lidia. La palabra de nuestro Dios nos dice que era una mujer no muy pecadora. Tal vez no era tan pecadora como aquel hombre que estaba enseñando y predicando la palabra de Dios, que era Pablo. Pablo sí estuvo ahí e inclusive hasta llegó a matar a muchas personas. Su mayor trofeo para Pablo era tomar a los cristianos, ponerlos presos, e inclusive dice la palabra de Dios que Pablo estuvo en el apedreamiento de Esteban hasta su muerte. Pablo sí era un hombre criminal, pero esta mujer Lidia no era pecadora. Pero déjame decirte que delante de Dios, seamos buenos o seamos muy malos, es necesario llegar a los pies de Cristo. He estado en muchos funerales y he escuchado decir a muchas personas: era una buena persona, nunca le hacía daño a nadie. Mentira del diablo. No hay ni un justo aquí en la tierra, solamente que seamos ¿qué? Lavados por la sangre de Cristo Jesús. Es necesario entonces llegar y venir a los pies de Cristo, como lo hizo Lidia. Y la conversión de Lidia trajo bendición no solamente para ella, sino trajo bendición para toda su familia. Y déjame decirte que cuando Dios fija la mirada en un hombre, en una mujer, no está viendo las cualidades que ella tiene, que ella posee, no, está viendo también la generación que va a levantar de ese hombre y de esa mujer, como se lo dijo allá a muchos patriarcas. Como aquel patriarca que le dijo Dios: si puedes contar el polvo de la tierra, así será tu descendencia, porque Dios te trae para que sigas avanzando y para que seas bendición para tu familia, para tu pueblo. Y vemos que cuando Dios alcanzó a esta mujer, cuando fue vestida de su gracia, los apóstoles, como les había yo mencionado antes, nunca se menciona que los apóstoles anduvieron por la tierra de Lidia. Pero mira lo que dice Apocalipsis 1:11. Dice la palabra de nuestro Dios, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo, fíjate bien, a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, y ahí está Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Dios levantó y rescató no solamente a esta mujer que fue vestida de la gracia de Cristo, salvó a su familia y levantó una iglesia en su nación. La palabra de nuestro Dios nos enseña que entonces tenemos que llegar
a los brazos de Cristo. Dice la palabra de nuestro Dios, y revestido, dice, del nuevo, el cual conforme a la imagen de lo que creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Este vestido del cual yo te hablo, solamente lo ofrece Jesucristo y nadie más. Yo estuve cerca de 30 años llegando a una iglesia. Me casé con mi amada esposa, que aquí está Nancy, en la iglesia. Sí cantaba en un ministerio musical. Sí estaba en un coro varonil. Pero toda mi vida, en esos 30 años, viví creyendo que Cristo estaba en mi corazón. Y cuando Cristo te va a tomar, y cuando Cristo te va a usar, déjame decirte, como me dijo alguien, cuando Cristo te toma no sirve para otra cosa, solamente que para servirle a Él. Y efectivamente, no sirvo para otra cosa, solamente para hablar del amor de Cristo. Y cuando Cristo tomó mi vida, tomó mi ser, tuve que pasar un proceso que no sé si Dios nos permite compartirlo más adelante en esta amada iglesia. Dios lo dirá. Pero fui sincero con Él y le dije: Señor, perdóname, Padre, porque he vivido creyendo que te alabo, que te glorifico, pero soy un mentiroso y a ti no te puedo engañar. Y como dice ese versículo que lo repetí: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Si abres la puerta, dice, ¿de qué? De tu corazón. Y le dije: Señor, toma mi vida, la vida de mi esposa, la vida de mi hija, y haz tu santa y perfecta voluntad. Llevo 16 años que la medicina dijo: si en la remota posibilidad que lograra vivir, lo va a alimentar, le dijeron a mi esposa, por sondas. Va a quedar paralítico, inservible. Vivía yo con tanques de oxígenos. Y para la gloria de Dios, llevaba 16 años desde que Cristo tomó mi vida, tomó la vida de mi esposa, la vida de mi hija, la vida de mi hermana, la vida de mi padre, que antes de que él partiera de este mundo, le dije: Padre, tienes que ponerte a cuentas con Dios, porque esa parte yo no lo puedo hacer. Yo no tengo ningún poder para quitar y para liberarte de cualquier pecado, pero el único que te puede liberar se llama Cristo, y esa decisión eres tú con Él. Y me dijo llorando: lo quiero hacer. Pues hazlo, Padre. Y lo ayudé a hacer esa oración de fe. Y cuando terminamos le dije: Padre, si no te veo acá afuera, te veo en el reino de los cielos. Y llorando me dijo: estoy listo, hijo. Y mi Padre, sé que se fue ahora con mi Padre celestial. Y esos 16 años por nada del mundo lo cambiaría. Que ese vestido que me ha sido puesto por la sangre de Cristo, que hay poder, no lo cambiaría por nada de este mundo, porque Él es el que lo cubre y lo llena todo. Ahora, en esta mañana, yo te hago la invitación. Tal vez el vestido que cargas está siendo enmendado a cada rato, está siendo parchado constantemente, está sucio, está dañado. Una persona, una mujer me decía: yo no puedo perdonar a mi esposo porque ha sido infiel y me ha dañado mucho, que lo perdone Dios. Y le dije: ¿acaso usted es más grande que Dios? Dios tiene el poder para perdonar cualquier pecado. Tu vestido está maltratado, y el vestido que hoy te ofrece Dios es el vestirte de la gracia
de Cristo Jesús. Yo voy a invitarte en esta mañana en el nombre de Jesús, que te pongas de pie. Pónganse de pie en el nombre de Jesús. Estás luchando con tus fuerzas. Hoy Cristo quiere que tú seas revestida con la fuerza de Cristo.